buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Tenemos el placer de recibir a Víctor Santos, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia con Polar, la adaptación en Netflix y más cositas guays. Así que un aplauso, por favor. Gracias. A ver. Vale, pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias también por la gente de Wire Market por invitarme porque al final me parece muy interesante para mí como autor de cómic que estoy influido por otras disciplinas como por ejemplo obviamente la animación y los videojuegos. O sea, soy un absoluto fan de la animación e incluso de todo lo que es el arte del videojuego y el concept art y bueno, de hecho soy un malísimo jugador de juegos, pero tengo el estudio lleno de libros de arte de juegos que no he jugado en mi vida, porque bueno, es una gran influencia en mi trabajo. Entonces siempre creo que es estimulante para autores de cómic como yo poder asistir a eventos de otras disciplinas que aunque son vasos comunicantes y todos nos influenciamos entre todos, siempre es bueno salir de esa zona de un poco de aislamiento de cada mundillo, sobre todo el del cómic, que puede ser un mundillo realmente muy estanco, y salir fuera y conocer gente de otras disciplinas y con otras inquietudes y otras maneras de trabajar también, que creo que es muy importante. Y también pediros disculpas si a lo mejor cuento alguna cosa que es un poco de perogrullo para vosotros, pero claro, yo también me ciño un poco también a mi propia experiencia y a lo mejor resulta que en el mundo de la animación esto es parecido o es muy parecido. Estoy explicando una cosa que sabéis de toda la vida, pero bueno, voy a intentar también hacerlo un poco ameno porque es una hora muy mala y todos estamos recién comidos. Bueno, yo soy Víctor Santos, soy autor de cómics y seguramente cuando pensáis en adaptaciones cinematográficas de cómics, lo primero que os viene a la mente es Marvel, es DC, son estos conglomerados de personajes. Y no os falta razón, pero realmente no es tampoco una adaptación de cómic literalmente, porque este tipo de empresas al final son grandes bancos de derechos de autor, de IPs, de personajes que se han ido creando durante muchos años y que ahora la propiedad de estos personajes es de un gran conglomerado, de una gran mega empresa como es Disney, y que realmente no adaptan a lo mejor muchas veces obras concretas, no adaptan obras de cómic de ese personaje, sino que cogen una idea del personaje de aquí, cogen un arco narrativo de tal personaje de allá, este Thor nos gusta, pero vamos a añadirle esta trama que hubo en los 50, vamos a añadir este personaje de un cómic de ahora, vamos a cambiar al personaje para que se parezca más al videojuego que ahora está de moda. Entonces realmente no es una adaptación tal cual, sino que es un uso de una serie de iconos, de productos que ellos tienen ahí, bueno, pues a la espera de darles un rendimiento económico, que bueno, tampoco me parece mal, pero es otra manera de trabajar. Al final los creadores, los poseedores de los derechos de los personajes no son los creadores, sino que es una gran empresa. Y como mucho, pues a lo mejor de vez en cuando te salen los agradecimientos de unos señores, pero al final, es la propiedad de una empresa. Sin embargo, en Estados Unidos hay otra cosa que se llama Creator Owned, que es propiedad de los autores, que es una cosa también un poco graciosa y que dice mucho de la mentalidad estadounidense, porque el hecho de que una creación haya que especificar que los creadores son los poseedores o sea, que el creador del personaje es quien posee al personaje, para una mentalidad europea como la nuestra puede resultar chocante, ¿no? Porque nadie se plantea que Tintín no sea propiedad de Hergé o que Goku no sea propiedad de Akira Toriyama. Sin embargo, los americanos tienen una palabra para designar una obra que no es propiedad de una gran corporación financiera. En este caso, por ejemplo, Hellboy, que es propiedad de Mike Mignola, o, por ejemplo, en el caso de Frank Miller y Lynn Barley, que fueron los creadores de la novela gráfica 300, en la que se hizo película. Entonces, en el caso, por ejemplo, también incluso personajes como Batman han tenido adaptaciones de obras de prestigio, pero bueno, siempre basado en la novela gráfica, pero Batman es propiedad de DC Comics o de la Warner o de quien sea. El concepto del Creator Owned, de una obra adaptada, de un cómic que no es Marvel o DC, que no son superhéroes, no es un concepto nuevo.
ahora parece una cosa como muy de ahora, pero lleváis viendo películas adaptadas de cómic durante mucho tiempo. Lo que pasa es que no sabíais que eras de cómic. Películas como Camino a la perdición, Una historia de violencia, incluso Men in Black o La máscara, son cómics que se han publicado, pero que, bueno, que se han adaptado a película con mucho éxito, pero que de alguna manera su procedencia del mundo del cómic ha sido oscurecida o no se le ha dado importancia. A día de hoy, sobre todo a raíz de guionistas como Mark Millar, y yo creo también como guionistas como ahora no me sale el nombre, el de creador de Walking Dead, Robert Kirkman, y a raíz de estos creadores que han tenido grandes éxitos en la traslación al cine o a la televisión de esas novelas gráficas originales o de esos cómics, porque bueno, ahora se usa mucho la etiqueta novela gráfica. A raíz del éxito de esas adaptaciones, de pronto la etiqueta basado en una novela gráfica, basado en un cómic, se ha revalorizado bastante. Y de hecho, lo que antes era una cosa que pasaba desapercibida, a día de hoy es una especie de valor en alza, de respaldo importante, que a la hora de vender ese producto, de publicitar la película o publicitar la serie, es algo que aporta, que es positivo y como que parece que el espectador lo busca. ¿Dónde aparezco yo en este momento? Bueno, yo empiezo mi carrera en España sobre todo a principios de los 2000, y como muchos autores españoles publico cosas pequeñitas, en editoriales pequeñitas, como autor completo, cosas de fantasía, cosas de género negro, pero claro, con lo que se gana en España no puedo vivir. Entonces, como muchos autores españoles, aunque nos gustaba mucho el mercado español y con la libertad que tenía y tal, bueno, acabamos yéndonos al mercado americano. Normalmente, el camino del autor, aunque tú seas guionista o seas autor completo, normalmente el camino del autor español en el mercado americano suele ser como dibujante. Es muy raro el caso de un autor español, incluso no anglosajón, que publique en Estados Unidos directamente escribiendo sus propios guiones. Normalmente somos un poco mano de obra del mercado americano, como gran parte del mundo, porque el mercado se ha globalizado. Entonces yo entro en el mercado americano, pero no entro haciendo superhéroes o haciendo Batman o haciendo los X-Men como muchos autores españoles, sino que entro haciendo cómic independiente o al menos al margen de las grandes compañías, en el que yo soy el propietario de los derechos, en este caso junto con los guionistas. En este caso, por ejemplo, Violent Love, que se publicó por Image, y que comparto la propiedad con Fran Barbiere, que es un guionista. Y al final, bueno, también por el tema idiomático, renuncio a mi parte de escritor y trabajo como dibujante aliado con este guionista. Y sigo manteniendo una carrera en España haciendo cómics que me gustan como autor completo, como este caso de Intachable, que es una historia de corrupción de género negro, ambientada en la costa mediterránea, pero al final tengo que compaginarlo con pues haciendo cómics de Godzilla, por ejemplo, o haciendo cómics de series de televisión como no me acuerdo, era una sobrenatural, no me acuerdo cuál era, pero bueno, vas compaginando ese trabajo un poco alimenticio y un poco también de fábrica de salchichas, porque al final es un trabajo muy duro, de muchas páginas al mes, y a la vez lo vas compaginando, en mi caso, con proyectos personales, tanto en Estados Unidos como allí, o sea, como en España. Y entonces, pues por ejemplo, Regular Show de series de animación y bueno, que son proyectos en los que tú no eres poseedor, obviamente no eres poseedor de los derechos, porque es una empresa la que los posee, pero bueno, te vas fogueando y vas financiando con eso tus proyectos personales. ¿Dónde entra Polar? Que es un poco mi obra más conocida. Polar es un webcómic que yo empiezo a raíz de una etapa muy dura de trabajo, en la que yo estoy casi haciendo básicamente 40 páginas al mes de rollos de franquicias, como lo que os he enseñado de Godzilla, o de adaptaciones literarias de bestsellers americanos como Witch and Wizard, que es una novela juvenil. Y bueno, estoy muy quemado y decido hacer un cómic en internet gratuito con todas mis obsesiones y mis filias de las películas de espías, de los cómics de género negro. No parece un razonamiento muy bueno y dice mucho de cómo pensamos los artistas, de que como estaba muy quemado de trabajar 40 páginas al mes, pues mi solución es dibujar más. Pero así fue. En este caso,
era básicamente hacer algo que me apetecía y un poco recuperar la pasión, digamos, por así decirlo, o el interés por dibujar cosas que realmente me apetecían dibujar. Y bueno, ahí entra Polar. Polar se publica por Dark Horse. Bueno, cuando acabo tengo bastantes páginas hechas del cómic, lo muevo por diferentes editoriales y tengo la suerte de que Dark Horse, que precisamente había publicado muchos cómics que luego fueron película, como 300 de Frank Miller o el propio Hellboy, se interesa por el cómic para publicarlo en una serie de libros. Dark Horse lo que tiene, como muchas editoriales americanas, pero Dark Horse fue de las pioneras precisamente porque trabajaba desde los 90 con franquicias, trabajaba desde los 90 con cómics que luego se convirtieron en franquicias, como lo que os he comentado de La Máscara, o los propios Men in Black. Ya tiene un departamento enfocado en la venta de derechos de los cómics para hacer películas o series de televisión. Por ejemplo, a día de hoy, que se llama Dark Horse Entertainment, y a día de hoy, por ejemplo, es la productora de la serie de Umbrella Academy o de Resident Alien, que creo que la emite Sci-Fi. Entonces, Dark Horse me ofrece una representación también porque ven potencial para adaptación cinematográfica, y el cómic sale en 2017 y prácticamente, pues no sé si ese año o al siguiente, vende los derechos a Constantin Films. Constantin Films, la productora de películas como Resident Evil y pues muchas más. Creo que una de Tarzan también que hicieron hace poco, y bueno, es una productora sobre todo alemana con sede en Estados Unidos. Entonces, ellos compran una opción y empiezan a desarrollar un guión. Lo bueno que tiene este departamento editorial de Dark Horse es que compartes los derechos con ellos, porque es una obra que es propiedad mía, es lo bueno que tiene, pero compartes los derechos de explotación de esa obra, digamos, con ellos, pero ellos, a cambio de quedarse ese 50-50 que tienes con ellos, se encargan de levantar lo que es el inicio de una producción. Es decir, supongo que en animación sería hacer algún tipo de preproducción. Aquí es básicamente hacer un desarrollo, contactar con potenciales directores, socios, intentar vender a una productora más grande la idea, ¿no? Incluso en este caso contrataron a Jason Rodwell, que era un guionista de Hollywood, para desarrollar hacer un desarrollo. Lo que pasa es que bueno, al hombre le gustó mucho el cómic y directamente hizo un guión, que fue lo que compró Constantin Films. Y tras años la verdad es que luego conocéis bien todo este rollo del infierno del desarrollo, tras varios años de moverlo por ahí, ofrecérselo a muchos actores y a directores, pues conseguimos salir adelante gracias al señor Mads Mikkelsen, que fue y al director Jonas Åkerlund, que fueron los que finalmente apoyaron el proyecto. Y entonces ya yo creo que fue por 2000... Sí, hace unos 3 años o así, bueno, ya conseguimos en el American Films Market financiación por parte de Netflix para la distribución de la película, e inmediatamente se rodó. Lo cual fue para mí muy bien y fue una gran difusión para el cómic. A partir de entonces tuve la suerte de vender otros derechos a otras productoras interesadas en mis cómics para adaptar, pero normalmente siempre a través de intermediarios, ya fuera la propia editorial como Dark Horse, que tenía un departamento de ventas de derechos, como por medio de agentes. Porque, por ejemplo, cuando trabajas con un guionista norteamericano, allí los guionistas americanos tienen la maquinaria de ellos está mejor engrasada. Entonces, normalmente un guionista con un cierto nivel ya tiene su agente literario y tiene su agente para derechos. Entonces, en las obras que yo hacía en colaboración con guionistas, eran los agentes de quienes movían los derechos de nuestra obra y vendíamos, digamos, la idea a ellos. Pero en estos casos, normalmente, el autor tiene muy poco control. Básicamente dependes un poco de la cortesía de la gente con la que trabajas. En el caso de Polar, por ejemplo, al estar Dark Horse, que es la propia editorial implicada, sí que tenías cierta garantía de que ellos querían respetar, digamos, o salvaguardar un poco la integridad de la obra. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que contaban conmigo y me mandaban los borradores de guión, incluso pude hacer sugerencias en los momentos en los que, por ejemplo, se planteaban hacer un casting o aportar ideas al guión. Entonces, en esos casos figuré como una especie de asesor informal. Pero, por ejemplo, en los otros casos en los que vendimos una novela gráfica que se llama Bad Girls, ambientada
la Revolución Cubana a través de una agencia, pues creo que era APA, y lo vendimos a una plataforma de streaming. Y yo de ahí, por ejemplo, no vi ni un borrador de guión. Tuvimos el cómic opcionado varios años, nos pagaron muy bien, pero yo, por ejemplo, ahí no tenía ni voz ni voto y podía haber salido perfectamente la película sin que yo supiera nada. Lo que pasó también es que, lo que os contaba de que, basada en la novela gráfica, ¿no? El hecho de que ahora el cómic sea una especie de garantía o una especie de estímulo o por lo menos los productores lo ven así, para hacer para sacar adelante un proyecto, ha hecho que muchos productores se interesen por el material de los cómics como fuente de ideas para adaptaciones. Y bueno, yo decir también que en Hollywood siempre van mal de ideas y siempre están en busca de la siguiente mina de oro de la que sacar una nueva adaptación, ya sea pues sean obviamente videojuegos en su día, o animes japoneses, o en este caso cómics o novelas gráficas. El tema es que, por ejemplo, a raíz de la pandemia sí que digamos que las cosas dieron un pequeño giro. Y aunque yo había vendido varios derechos de mis obras, empezaron a contactar conmigo productores más pequeños interesados en, digamos, qué material tenía yo para ofrecerles o que podían ellos estudiar para adaptar. Porque además, como todos sabéis bien por la pandemia, obviamente no se podían rodar películas. Entonces un montón de productores estaban un poco, bueno, pues ya que no podemos rodar, vamos a desarrollar cosas, vamos a escribir, vamos a ver qué hay por ahí que podamos utilizar cuando las cosas mejoren. Entonces, algunos productores contactaron conmigo, tanto de España como de algunos de Reino Unido, y se me ocurrió la idea de cambiar un poco la manera de trabajar, porque normalmente se adapta el libro cuando ya está acabado y tú o te desentiendes o velas de alguna manera por la integridad de tu obra. Lo que yo he intentado a partir del contacto de estos productores es intentar trabajar con ellos yo desde el principio. Y en vez de hacer un cómic y que luego ellos lo adaptaran, intentar desarrollar un cómic a la vez que ellos trabajaban en la adaptación y trabajar con ellos. En este caso, por ejemplo, Motorway es un proyecto de serie de televisión que estoy desarrollando ahora con Echo Rights, que es una distribuidora danesa, creo, o sueca, y con Vértice 360, que es una productora de aquí de España, que es una serie de televisión. El tema es que, digamos que está basado en un cómic mío que estoy haciendo, es decir, que no he hecho aún, pero que me parece muy interesante poder, digamos que aportar a esa productora el soporte de que hay un desarrollo gráfico detrás y que hay un cómic, que hay una obra detrás de un autor, desarrollar el cómic con ellos mientras trabajamos con los guiones de la serie, trabajamos con el concept art, pero a la vez yo les estoy aportando mi parte gráfica del desarrollo del cómic y de la historia, que en este caso es una historia medio apocalíptica, medio de terror, en un mundo en el que todo lo que queda del mundo es una enorme autopista en la que la gente se arremolina para vivir y fuera de sus límites es todo oscuridad y monstruos. Y bueno, se ha creado una especie de sociedad con magia y con un rollo Mad Max también. Y bueno, pues yo desarrollo la parte gráfica de la obra y el guión del cómic a la vez que voy interactuando con el guionista, desarrollando el outline de la serie. Y bueno, digamos que los dos mundos se retroalimentan y me parece una idea interesante. Es una cosa que en España no sé si se hace o se ha hecho nunca. Sé que en Estados Unidos guionistas muy asentados como Mark Millar, el creador de las películas, el autor original de las películas, por ejemplo, de Kick-Ass o de Kingsman, lo hace mucho. Él hace el cómic ya colaborando con el futuro director de la obra, pero que en España es muy raro y me parecía interesante vincular estos dos mundos. Luego, por ejemplo, en el caso de este, que es The Left Hand of Devil, es una producción que estoy desarrollando de película con un productor irlandés que es Prelude Content y con una productora japonesa que no recuerdo exactamente el nombre y que va a ser dirigido por una directora japonesa. Eso también me parece interesante porque es una película de venganzas muy influida por el anime y por el cine de yakuza japonés, pero que a la vez tiene un punto de vista occidental, de un personaje occidental en un entorno
de un Japón de mafias y seres sobrenaturales. Entonces, por ejemplo, en este caso también estoy desarrollando el cómic a la vez que estamos trabajando en el guión y es interesante también porque el proceso de documentación de esta directora, de Matsumi Kurumada, perdón, me está influyendo a mí a la hora de desarrollar la historia, porque toda la documentación que ella está haciendo, todas las referencias que yo puedo captar de ella, al ser ella una directora japonesa, me sirven a mí también para hacer la obra más cercana y no meter tanto la pata a la hora de abordar una historia inventada en otra cultura que no es la mía. Y bueno, pues hago yo un diseño de personajes, toda esta aproximación al mundo japonés desde mi punto de vista, pero con la ayuda de esta gente del mundo del cine. Y bueno, en un momento dado, pues obviamente saldrá el cómic, no sé si coincidiendo con la película, o en algún momento saldrá el cómic y apoyará también el desarrollo de esta película. Y creo que ya he consumido casi los 20 minutos, aquí más diseños de los personajes y un poco de conceptar también de lo que va a ser de lo que queremos que sea la película. Y bueno, eso es un poco mi experiencia en el mundo del cómic y de la adaptación. Como veis, es muy amplio el margen de implicación del autor. Básicamente tú puedes implicarte muchísimo en una obra si trabajas sobre todo con productoras independientes, porque al final ellos mismos obviamente tampoco te pueden pagar mucho por los derechos, pero tú a cambio puedes pedir implicarte en la producción, ser parte del equipo, ser productor ejecutivo de la obra. Y luego, por otro lado, también puedes vender tu obra a otras productoras potentes y, bueno, en ese sentido cae un poco en las manos de ellos y pueden hacer un poco lo que quieran contigo, con tu juguete, digamos, con tu pequeño retoño. Pero, bueno, a cambio también tienes la difusión que te da trabajar por una productora grande y, obviamente, el beneficio económico, que también siempre te ayuda a financiar otros proyectos. Entonces, como queda poquito, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme. Si no, siempre puedo contar algo. ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues una pregunta que me suelen hacer siempre es si es muy fácil vender una obra o si es muy difícil o cómo se consigue el hecho de, es que tú lo has vendido a Netflix, ¿cómo ha venido Netflix a ti? O cómo has conseguido venderla a esta productora. Realmente, obviamente es sencillo y todos lo sabéis los que trabajáis en cualquier cosa que requiera un poco de dinero, que conseguir financiación nunca es sencilla. Y siempre es una combinación de suerte y oportunidad y preparación. Yo siempre cuento que Milla Jovovich me ayudó a pagar la hipoteca de mi casa y ella nunca lo va a saber. Y esto es, y diréis por qué. Y esto es porque cuando estábamos vendiendo los derechos de Polar y necesitábamos una productora, Constantin Films quería hacer una nueva secuela de Resident Evil, pero Milla Jovovich decidió tener un nuevo hijo. Y entonces se quedó embarazada y no pudo hacer esa película. Entonces, Constantin Films necesitaba comprar un guión de acción para desarrollarlo porque no tenía esa franquicia para hacerla. Y compró el guión de Polar. Y aunque luego ese guión estuvo en desarrollo mucho tiempo, buscando más financiación hasta que llegó Netflix, el momento en el que mantuvo el guión, o sea, creía en él, pero no habríamos conseguido que se interesara por él si no fuera porque esa película de Milla Jovovich no se llegó a hacer en ese momento. O luego, obviamente, pasó mucho tiempo, se hicieron un montón de películas más de Resident Evil, no sé cuántas. Pero bueno, luego se hizo Polar. Entonces, en ese caso, y me vino muy bien además porque me llegó justo cuando estaba ahí negociando la hipoteca, me llegó el dinero de los derechos. Entonces, por eso siempre digo que Milla Jovovich me ayudó a pagar la hipoteca. Obviamente fue un golpe de suerte muy grande, pero si no hubiéramos tenido un guión hecho, si el guionista Jason Rodwell no se hubiera entusiasmado tanto con el cómic, en vez de hacer un desarrollo, simplemente no hubiera hecho ese guión y no lo tuviéramos listo, no habría surgido la oportunidad de hacer la película. Por eso siempre digo que es una combinación de oportunidad, pero también de estar preparado, de tener ese material listo para enseñarlo cuando alguien tiene esa necesidad. Ahora, por ejemplo, también que tengo varias series que he hecho yo, que me he guardado, digamos, para manejar yo los derechos de ella. Estoy hablando con amigos míos que trabajan en la industria de Hollywood, o guionistas, o productores, y siempre están con el tema de, no, es que ahora están buscando vehículos de acción para mujeres, porque muchas actrices están muy interesadas en hacer acción y quieren un vehículo de lucimiento para ellas. Entonces,
venga, ¿qué tienes de cómic de acción que esté protagonizado por un personaje femenino, fuerte, independiente, tal? Entonces, a lo mejor tienes algo que ofrecer. O sea que es muy importante estar preparado y tener obviamente ese material que tú poseas y que puedas mostrar a un potencial productor. Y no hay ninguna pregunta más. Otra cosa también puedo... Ay, perdona, sí. Sí, pues mira, eso es interesante porque realmente es una cosa que solo se puede hacer, digamos, cuando trabajas con editoriales, cuando trabajas con productoras más independientes. Porque, por ejemplo, en el caso de Polar, yo el material generado por la película yo no puedo utilizarlo. O sea, por ejemplo, si aparecen personajes nuevos en la película que no están en el cómic, yo no puedo usarlos. Ellos pueden usar los míos, los de mis cómics sin problema, pero yo no puedo usar los suyos. Porque, bueno, porque el contrato está estipulado así. En este caso, y porque el cómic era previo, claro. En este caso que comentaba de hacerlo en paralelo, ya llego yo tengo obviamente que tener un acuerdo firmado con esta productora, que bueno, al ser también independiente, es un poco una cosa más de andar por casa, no hay tanto abogado por medio y contratos tan largos. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí que puedo mantener yo que la obra tenga una independencia creativa y legal, digamos, al margen de la película. En el caso, digamos que en una situación en la que la película puede utilizar el material que yo haya creado para la obra, pero yo puedo también aprovechar hallazgos de la película en mi propia obra y la obra sigue siendo mía y sigue siendo creativamente mía y yo soy el poseedor de los derechos. Pero es una cosa que obviamente hay que acordar desde el principio, porque si no puede ser una pesadilla legal si cada uno empieza a atribuirse quién es el creador de qué personaje o de qué situación. Y bueno, luego otra cosa que es importante también es que sí que he aprendido también que, aunque hay muchas ideas que son trasladables de un medio a otro, sí que cada obra tiene su propia estructura, pienso, y hay cosas que puedes utilizar y cosas que no. Incluso me he dado cuenta, por ejemplo, que en cómics, al trasladar cómics a la pantalla, hay un montón de cosas que en los cómics es más fácil de explicar y no tienes que justificar tanto, también porque la lectura es diferente. Tú lees un cómic o lees un libro y digamos que es menos tiempo en el que tú estás en ese mundo y creo que incluso tienes más manga ancha, porque bueno, es un cómic y es una conexión diferente. Pero, por ejemplo, en las series me he dado cuenta que es un tiempo inmersivo muchísimo más largo, son horas, y necesita explicar más las cosas. Entonces, me he visto en la situación de trabajar con guionistas sobre un cómic mío y preguntarme, anda, ¿y esto por qué es así? ¿Y por qué este personaje hace esto? ¿Y por qué en este mundo fantástico de zombies, este tipo de zombies son así, estos son así, ¿por qué pasa esto? Y a lo mejor son cosas que tú no te has planteado. Que dices, coño, pues no, o sea, no lo sé. No. Cuando lo hice simplemente lo solté y ya está. Pero que en la serie necesitas explicarlo porque hay un mayor tiempo y el espectador es más consciente y puede preguntarse cosas. Y luego, obviamente, que trabajas con otra gente. Y como mucho en un cómic tienes que responder o con un colaborador o a un editor. Pero en cómic, obviamente, tienes que tener... cuando trabajas con una serie o con una película, te puede preguntar un actor, te puede preguntar un director de fotografía. A mí me pasó con Polar que una de las actrices secundarias contactó conmigo para preguntarme sobre su personaje. Y era un personaje que en el cómic realmente tenía una aparición muy breve. Pero al final, no es que me inventara las cosas, pero tuve que un poco reflexionar yo sobre mi propio trabajo de por qué había hecho ese personaje así y explicárselo a esa actriz para ayudarla un poco en su papel, lo cual es un caso curioso. De manera que me parece interesante que te obligue a autoanalizar también tu propia obra en busca de respuestas cuando otras personas se aproximan a ella y necesitan tu ayuda a la hora de adaptarla. ¿Y alguna pregunta más? Ah, sí, ahí al fondo. Perdón, es que no veo muy bien con los focos y no veo las manos. Bueno, hola. Quería preguntarte, en el proceso creativo, cuando empiezas a hacer una novela gráfica, ¿creas un mundo con esos personajes y te sumerges en él y es de ahí de donde sacas las historias? ¿O es una historia a la que quieres contar y
ocurre en esa situación casi por necesidad o por casualidad? O... Creo los personajes antes o visualmente, es el orden. Es un bueno que tengo es que soy dibujante, entonces, aunque me suelo considerar más, o quiero creer que soy más un guionista que tiene la suerte de dibujar, o un creador, que simplemente un dibujante. Entonces tengo la suerte de que tengo mi propio equipo, que soy yo, de concept art. Entonces, a veces es una cosa un poco mixta. Hay veces, por ejemplo, que todo nace en relación a un personaje, pero en el caso, por ejemplo, de Black Ice, el protagonista de Polar, que está ahí en la pantalla, es un personaje creado, o sea, de manera muy visual. O sea, yo quería crear un personaje muy sencillo y que con reminiscencias de los pulps antiguos, todo este rollo del parche, un personaje muy anclado en los 70. Y entonces creé el personaje primero y luego, digamos, la mitología alrededor y luego una historia que se adaptara a ese personaje. Otras veces, por ejemplo, es que quieres hablar de un tema o quieres ambientar una historia en un entorno concreto. Por ejemplo, en el caso de Left Hand of the Devil, lo que quería hacer era una historia ambientada en Japón que bebiera de raíces del cine más oriental que me gusta, del japonés, del de Hong Kong, del coreano. Entonces, primero nace el ambiente y luego nacen los personajes que viven en ese ambiente o sea que ahí, por ejemplo, lo construyo al revés. A veces nace de una imagen visual que tú tienes, o a veces incluso es otra obra que te inspira y tú quieres hacer la versión retorcida o a tu manera de esa obra. O sea que es un poco una técnica un poco mixta. Y ahí también, hay que cortar ya. No sé si da tiempo a responder a la última, ¿no? Bueno, pues luego te la contesto fuera. Pues muchísimas gracias por haber venido y espero no haberos aburrido mucho a esta hora tan mala. Gracias.